Hola, hola, saludos emprendedores desde este canal de CISDEC que estamos trabajando en esta serie de emprendedores. Como ustedes saben, llevamos ya 3 videos y algunos otros contenidos de valor que esperamos que les esté sirviendo en su proceso de emprendimiento, con algunas ideas importantes. Y está dentro de este proceso que hablábamos de la preparación mental del emprendedor. Así que estamos ahora con el psicólogo Pablo Tapia. Gracias, Pablo, por acompañarnos esta tarde. Él es un psicólogo con el cual ya trabajamos alrededor de 3 años en algunos aspectos importantes de la gestión de talento. Nos ha colaborado ahora para explicarnos un poco qué es esto del proceso mental o la parte del cuidado mental. Vamos a empezar entonces con estas preguntas que son, algunas han llegado inclusive por los comentarios a los videos que hemos posteado ya. ¿Por qué es importante la salud mental? ¿Por qué es importante cuidarse mentalmente para cualquier persona, no solamente para los emprendedores? ¿Qué beneficios tiene? Sí, bueno, el espacio de cuidado mental es algo que a veces no tomamos muy en cuenta, ¿no? Así es. Realmente es, como se podría decir, lo menos importante en la vida cotidiana. A veces, por vivir la vida, por trabajar, hacer lo que tenemos que hacer, olvidamos ese cuidado de uno mismo, ¿no? Así como en las cosas externas, en las cosas materiales hay que cuidar, hay que dar mantenimiento, igual a veces uno tiene que, en el espacio personal también, yo diría como ir viendo qué cosas son necesarias y qué cosas uno tiene que dejar afuera de la vida cotidiana, ¿no? A veces yo lo pongo como ejemplo, es como tener un cuarto y que con el tiempo se vuelve una bodega, ¿no? Entonces podemos tener un montón de cosas ahí adentro y después ocupan espacio, uno no sabe qué nomás tiene ahí, escondido, y está ahí presente, ¿no? Entonces es como el cuidado mental es ir viendo qué tenemos adentro, qué estamos cargando en la mochila todo el tiempo, ¿no? A veces pueden ser cosas emocionales, sentimentales, personales, de todo tipo, ¿no? ¿Cuándo habría una señal, digamos, importante que amerita que una persona diga, bueno, parece que necesito un proceso terapéutico, acercarme a estos profesionales, psicólogos? ¿Qué señales podría identificar una persona? Bueno, tenemos como distintas opciones, ¿no? que nos pueden, o puntos que nos pueden ir mostrando el camino, guiándonos de cuándo necesitamos asistencia psicológica, ¿no? A veces la gente espera a que ya sea algo muy grave para buscar un asesoramiento psicológico. No uso mucho la palabra ayuda porque a veces eso enciende la alerta de emergencia y a las personas no les gusta la alerta de emergencia, ¿no? Así es. Yo prefiero asesoramiento psicológico o un acompañamiento psicológico para que no sea un tema así de tabú o de comenzar a pensar de que uno no es autosuficiente, por ejemplo. Entonces, las señales que más o menos nos pueden ubicar para saber si uno necesita un espacio terapéutico, un espacio psicológico o una asistencia psicológica, podría ser, a veces yo lo divido en dos, ¿no? Factores externos que nos muestran que tal vez necesitemos apoyo psicológico, ya lo voy a ir profundizando, y aspectos internos que también pueden ser señales, ¿no? De que necesitamos apoyo psicológico. Entonces, en cuanto al espejo externo, como lo podríamos llamar, a veces las retroalimentaciones de las otras personas, por ejemplo, nos pueden servir, ¿no? Si un padre, un hermano, un amigo, alguna persona cercana hace observaciones que tal vez debamos tomar en cuenta, ¿no? Como cosas de emergencia o cosas que tal vez no podemos estar viendo, ¿no? Yo creo que es una buena retroalimentación en el mundo externo. Las palabras de alguien, más que un juicio o prejuicio, pueden ser como un pare, por ejemplo, como las señales de tránsito, pueden ser como un pare, como un semáforo que nos guía y nos dice, tal vez
la otra persona que me dice esto tiene algo de razón, por ejemplo. Claro. Y en cuestión emocional, por ejemplo. Y ahí está otra parte interna de la que yo hablaba, ¿no? Ajá. Que es otra señal que podría ser un tanto entre algo psicológico y algo físico, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ansiedad, Okay. el tema de angustia, Ya. el tema de tristeza, Ajá. el tema de enojo, control de emociones, por ejemplo. Ajá. Ajá. Pueden ser señales que también desde la parte interna nos puedan decir que algo está sucediendo, ¿no? Okay. Y que debemos asistir al psicólogo no como un tema tanto como de enfermedad, sino más bien como un tema de conocimiento de qué está pasando en mi mundo, en mi interior, o qué está pasando conmigo, que puede estar despertando estas señales, ¿no? Claro, claro. Interesante esa parte, porque creo que con todos los estímulos ahora que tiene el mundo, estos fenómenos de ansiedad, de angustia, de tristeza, de depresión, que ya inclusive escuchamos comúnmente, creo que es más común de lo normal. Ahora, yendo a la parte de los empresarios, ¿no es cierto?, de los emprendedores. Los emprendedores, pues obviamente, cuando inician todo este proceso y conforme va su proyecto creciendo y avanzando, pueden verse sujetos también a estas presiones de todo tipo, ¿no? Financieras, operativas, con la gente, con los clientes, etc. ¿Qué recomendaciones podríamos darles a los emprendedores, ¿no es cierto? Es decir, a ver, ¿cómo es importante manejar estas presiones, estos estímulos? Todavía sin llegar a la parte ya, digamos, terapéutica, que ya hemos visto que ya hay ciertas señales, ¿no? Pero, ¿qué podríamos recomendar para mantener, digamos, una salud mental adecuada, con algunas ideas de tipo preventivo, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos decir al respecto? En tema de salud mental como preparación también, hay que reconocer que realmente el cuerpo y la mente están conectados, ¿no? Siempre están conectados, y por eso hay señales corporales que nos avisan, por ejemplo, en el cuidado físico, que también ayuda al espacio mental, por ejemplo, porque la mente funciona en una sola vía, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno llega a un estímulo hasta que se vacíe la mente, que suele ser cuando se relaja, ese estímulo sigue ahí presente, ¿no? Entonces, si una persona está, por ejemplo, en un trabajo y tiene que hacer muchas cosas, llegan muchos estímulos, pero no hay un espacio para que eso se vacíe, ¿no? Entonces, la gente suele buscar actividades lúdicas para vaciarse, ¿no? De todo tipo, hasta actividades sociales. Por ejemplo, esperan hasta el día viernes que ya se acabe rápido el trabajo, ir a farrear, ir a tomar, es como una manera de distraer tantos estímulos, ¿no? Pero a la final ese vaciarse debería ser un proceso natural. Es un proceso que uno debería darle el espacio en la vida cotidiana, que muchas veces no le damos, ¿no? Esperamos a que se llene, como hablamos al inicio de este cuarto, como bodega, ¿no? Que se llene todo, y ya cuando está o muy pesado, o la carga, o hay muchas cosas, ahí o el cuerpo avisa, o la mente avisa, o algo sucede exteriormente que nos dice, bueno, hasta aquí está el límite, hay que ir viendo, ¿no? Entonces, por ahí puede ir, ¿no? Puede ser el tema del sueño también, porque dormir bien realmente es otro espacio de vaciarse, ¿no? Porque es en el espacio que la conciencia, digámoslo así, es el tiempo de que la conciencia abra un espacio como de dormir, como de descansar, y la parte inconsciente es la que comienza a trabajar, ¿no? Entonces, tanto psicológica como biológicamente, ¿no? Es muy importante. Entonces, la parte biológica, en el proceso del sueño, lo que es como una especie de limpiar. Si haríamos una metáfora con una computadora, es como cuando una computadora se limpia o se reinicia, por ejemplo, y ya quede desde cero. Debería ser como que el ideal, ¿no? De que cuando uno duerme, al siguiente día uno debe estar
en cero. En cero, como nuevo. Uh-huh. No siempre sucede porque la vida moderna está mucho más llena de estímulos, pero sí, dormir bien creo que es algo muy importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, puede ser tener una higiene del sueño, ¿no? Que es algo que tampoco es muy común, ¿no? Así Entonces, es. la gente no tiene horarios para dormir, duerme cuando sea, come cuando sea, y eso sí influye bastante en el cuerpo, en la otra parte, ¿no? En la parte física, que también está conectada con la mente, ¿no? Y tener tal vez un ritual para ir a dormir, por ejemplo, el cepillarse los dientes, el ponerse la pijama, el estar como que ya listando la cama, ya comienza a despertar toda la parte biológica que activa la parte del sueño, ¿no? Interesante. Entonces, todo ¿Un número de horas recomendable tal vez o no necesariamente? se sugiere que sea como de 6 a 8 horas. Interesante. Ajá. De lo que imagino, muchas personas duermen mucho menos que eso. Hay personas que duermen 4 horas, 5 horas. Uh-huh. Y es un espacio que realmente se debería dar, ¿no? Y otra cosa que se me ocurre también, uh-huh, la parte del cuerpo y la parte de hacer ejercicio también. Ajá. Entonces, la parte de hacer ejercicio no es solo cuidar la forma del cuerpo, ¿no? Uh-huh. De que se vea estéticamente bien, yeah, sino más bien es realmente los seres humanos en la antigüedad no vivíamos estáticamente en ciudades, ¿no? Éramos nómadas, pasábamos de kilómetros a kilómetros. Nuestro cuerpo realmente estaba hecho para caminar bastante, buscar comida, y ya cuando nos instalamos de una manera ya y nos volvimos un poco más sedentarios, ajá, después de la agricultura, por ejemplo, el domesticar la agricultura, ya se volvió como algo de estar establecido en un solo lugar, ¿no? Uh-huh. Ya no teníamos que correr un montón de kilómetros, pero esa parte biológica sigue ahí necesitando, uh-huh, ¿no? Entonces, el preguntarse la cuestión del sobrepeso, por ejemplo. Okay. Entonces, el sobrepeso, aquí viene la respuesta de por qué es más difícil bajar de peso, ajá, que subir de peso, ¿no? Uno, ajá, puede comer rápido y subir de peso muy rápidamente. Es por ese hecho de que teníamos que recorrer muchos kilómetros, claro, para poder, toda esa grasa nos servía para poder recorrer muchos kilómetros, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí sí se bajaba. Entonces ahí es como una respuesta biológica a eso, ¿no? Claro. Pero el cuidado de hacer deporte también es una manera también de relajar la mente, ¿no? Uh-huh. De darle un espacio que no solo sea una caja de estímulos que angustian. Y también ayudaría bastante al tema del estrés, ¿no? Así es. Ahora, el tema del estrés, además de afectarnos psicológicamente en la vida diaria, uh-huh, puede afectar mucho a la parte emocional, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona está muy estresada, puede tener mucha tendencia a emociones fuertes como la ira, por ejemplo, ¿no? El enojo, y que pueden afectar la vida cotidiana, ¿no? Y esa también podría ser una alarma, digamos, ¿no? Ahí está la alarma que hablábamos, uh-huh, como al inicio, ¿no? Puede ser que una persona llega a su casa después del trabajo muy estresada, uh-huh, muy enojada, y la esposa o el esposo le dice, o la persona que le acompañe, le dice: te veo muy enojada. La persona reacciona: si yo enojado, yo no estoy enojado. Y es como una señal, ¿no? Claro. De que algo está sucediendo, ¿no? Y a veces es muy difícil percibir eso, ¿no? Uh-huh. Es algo que conlleva como un poco de conocerse a uno mismo, ¿no? Uh-huh. De ahí vienen al tema de las emociones fuertes, como el enojo, la ira, llamo los sufrimientos de fuego, ¿no? Uh-huh. Como el enojo muy fuerte, ¿no? Es a veces uno busca quemar, ¿no? Uh-huh. Destruir, esa es la ira, ¿no? En cambio, la tristeza, las lágrimas, la depresión, lo llamaría como, yo le tengo como de nombre los sufrimientos de agua, ¿no? Uh-huh. Y los líquidos de llorar. Interesante, uh-huh, interesante. Ahora, yo quisiera también que comentemos un poco
¿cómo es este espacio ya terapéutico? Porque muchas veces también la gente tiene como resistencia, ¿no? Dice, no, es que va a pasar esto, va a pasar lo otro. Por ejemplo, ¿qué tiempo puede durar? ¿Cómo es una sesión? ¿Qué beneficios tiene una sesión terapéutica? ¿Qué tan común es ahora? Normalmente, al menos en la sociedad ecuatoriana, no es que sea muy común. Hay otras sociedades en las cuales esto es como ir al médico, como la medicina preventiva normal. Pero ¿cómo está ahora en la sociedad actualmente acá en el Ecuador? ¿Y cómo es este espacio, digamos, terapéutico? ¿Cuánto dura? No solamente en cuanto a tiempo de plazo, sino en cada sesión. Cuéntenos un poco eso, Pablo. Sí, bueno, aquí en el Ecuador aún tenemos muchos prejuicios, ¿no? Pensamos que tal vez por vergüenza o miedo de qué pensará la persona que nos va a brindar el servicio, la atención. Puede ser también miedo a lo que piense la familia. Los ecuatorianos somos personas que somos muy apegados a la familia, ¿no? Así es. A nivel de Latinoamérica incluso creo que hay bastante esa unión familiar, ¿no? Todo se basa en la familia. Primero es la familia en todas las relaciones, humanas, ¿no? Y a veces es ese prejuicio también de qué dirá mi familia, qué pensarán. Puede ser también a veces. Pero ¿qué podemos hacer, digamos, qué nos puede decir usted que nos elimine un poco el prejuicio? El prejuicio. Tal vez más que verlo como algo de salud o enfermedad, es tal vez verlo como un espacio para conocerse a uno mismo. Qué interesante. Entonces el espacio terapéutico puede servir como de espejo, ¿no? Entonces la persona viene, tiene el espacio de poder hablar, de poder decir, hablar sin prejuicios. El trabajo del psicólogo no es tener juicios ni culpabilizar ni nada de eso. Más bien es intentar que la persona pueda de cierta manera verse a sí misma, ¿no? O escucharse a sí misma también puede ser. Interesante. Y cuando se escucha a sí mismo, ¿qué beneficios empieza a tener? Bueno, en pocos espacios nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? Así es. Yo creo que casi en ninguno, casi en ninguno hay. Casi siempre estamos escuchando a otra persona, a la familia, a los hijos, al trabajo, la televisión, la radio, pero así de escucharnos a nosotros mismos, de hacernos preguntas, ya no hay tanto ese espacio, porque en la modernidad se busca más lo eficiente, lo eficaz y desarrollo para el mundo externo, ¿no? Entonces, el desarrollo del mundo externo es hacer las cosas, obtener cosas, cambiar cosas, ganar dinero, trabajar, construir, hacer. Pero no hay ese espacio que había antes, por ejemplo, de hablar con uno mismo o de dialogar con otra persona, estilo griego, ¿no? Hablar con otra persona y tener una conversación. Eso también ya se está perdiendo a veces, ¿no? A veces solo es como reuniones para que se repiten conductas muy repetitivas, ¿no? Socialmente aceptadas y ya no se da un espacio a escucharse o hablar con uno mismo. Entonces, un amigo, por ejemplo, puede escucharnos hasta cierto punto, nos va a decir su opinión sobre las circunstancias, pero no es lo mismo que un espacio con un profesional, el cual no va a devolver algo con un panorama un poco más limitado, como el de un amigo, por ejemplo, sino más bien el psicólogo busca ver el panorama de la manera más amplia posible, ¿no? A nivel de amistades, de familia, intrapersonal. Entonces, según eso, se va haciendo la devolución como espejo, ¿no? Tal vez puede ser esto espacio de la familia, puede ser esto a nivel personal. Muy bien. Entonces es como un espacio de conocerse a uno mismo. Interesante. Y construirse a uno mismo, ¿no? Porque tanto que construimos en el exterior y a veces del interior queda, a veces no solo sin construir, sino a veces medio destruido. Sí. Y claro, eso lo decimos un poco también por experiencia propia. En todo caso, vemos que es necesario, no sé, es importante.
Y la última cosa que quería ya comentarle un poco, porque es un poco técnico también que hemos escuchado, esto del consciente, el subconsciente, el inconsciente, ¿realmente funciona? Yo escuchaba alguna vez que decíamos, sobre todo en este tema de la negatividad, que los emprendedores, y ojo emprendedores, muchos de ustedes, cuando empiecen en sus proyectos de emprendimiento van a encontrar mucha negatividad, no vas a poderlo hacer, etcétera, etcétera. Y escuchaba yo alguna vez que decían que si uno se empieza con todos los estímulos negativos que recibe y encima uno empieza a hablarse negativamente a sí mismo, que ya hemos visto que afecta tremendamente, como que el subconsciente amplifica o el inconsciente amplifica esto. Esto es verdad y eso nos causa como una especie de parálisis, de miedo, y dejamos de hacer cosas que podríamos hacer y desarrollar nuestro potencial. ¿Funciona así realmente? Bueno, el tema de lo inconsciente es, a veces yo lo veo como una cajita de sorpresas, porque cuando hablamos de esta palabra inconsciente, hace referencia a lo desconocido, ¿no? Ajá. De que algo está desconocido ahí presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces uno piensa que se conoce a sí mismo, ¿no? Así es. Entonces, lo que sabemos de nosotros mismos no es todo lo que somos. Ajá. Ajá. Entonces, eso que es todo lo que somos, que es más profundo, que a veces desconocemos, porque así es la vida, a veces no nos hemos dado el tiempo, o no tenemos mucha afinidad con eso de conocernos a nosotros mismos, por ejemplo, que también puede ser. Por eso es como una cajita de sorpresas, ¿no? Lo desconocido está ahí, a veces presente, y uno ni siquiera se da cuenta, ¿no? Ajá. Entonces, y puede condicionar, y claro, nuestro comportamiento. Puede condicionar nuestra realidad externa como nuestra realidad interna, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un psiquiatra suizo llamado Jung, que él decía, todo lo que uno no logre hacer consciente, es todo esto desconocido que está ahí presente, que está trabajando por otros caminos, por otras vías, se va a hacer presente en la parte de la vida cotidiana, mientras uno no quiera verlo, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno dice, pero yo no entiendo qué está pasando en mi vida, que parecería ser que siempre se repiten los mismos problemas, las mismas cosas, y uno dice, pero ¿por dónde? Entonces, se van donde el cura de la parroquia, se van donde el chamán, se van donde la bruja, se hacen las limpias, se hacen la caminata de aquí hasta Loja a ver a la Churonita, a la Virgencita, y le sirve hasta cierto punto y después otra vez. ¿Por qué será que este problema se repite, no? Entonces aquí entra la pregunta de ¿qué hay en lo desconocido que hace que lo de afuera se repita, no? Se va a repetir hasta que yo sea consciente de, en mi mundo interno, qué es lo que eso acciona, ¿no? Interesante. Y no es el destino, digamos. No es que está uno predestinado a hacer eso. Podríamos llamarlo como un pequeño destino, pero es algo que puede ser cambiado también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de la negatividad, puede ser en la parte inconsciente personal, ¿no? O la herencia familiar, ¿no? Herencia familiar, porque a veces la gente no se da cuenta, ¿no? De que se hereda más que lo físico. Se hereda actitudes, se hereda emociones, se hereda maneras de pensar familiares, ¿no? Que a veces uno se da cuenta cuando los medios cambian, ¿no? Por ejemplo, una persona se enamora, va a vivir con su pareja, por cuestiones de la vida va a vivir con su esposa, llega a la casa de su esposa y todas las costumbres son diferentes, la manera de pensar es diferente, las emociones son diferentes, y ahí comienzan a haber roces, ¿no? Pero es que en mi casa es esto, en mi casa se hace de esta manera, o ya se independizan de las familias, van a vivir juntos. Es que en mi casa compran esto, a veces por pequeñas cosas, ¿no? En mi casa limpian el baño de esta manera. Todo eso que se hereda, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, muy interesante, Pablo, gracias por toda estos conceptos interesantes que a ratos no nos hemos parado a pensar
y que hay un trasfondo técnico, científico también, que ustedes lo han estudiado. ¿Cuáles serían una o dos recomendaciones importantes para un emprendedor que decide empezar, que tenga cuidado con qué en la parte mental, para que no se quede su proyecto a medias, trunco o sin desarrollar todo el potencial? Bueno, para un emprendedor, lo que se me viene a la cabeza es esta idea de que un emprendedor es una persona que está iniciando algo, ¿no? Ajá. Y toda cosa que inicia tiene que ser cuidada y cultivada, ¿no? Por ejemplo, podemos poner como una metáfora, el tema de la agricultura, ¿no? La agricultura es un espacio de cuidado que ya no se comprende en la modernidad, porque uno puede obtener las cosas rápidamente en los supermercados, ¿no? Pero las personas que trabajan en el campo, trabajan en la tierra, bueno, ahora tenemos también en las ciudades agricultores urbanos, ¿no? Ajá. Pero es esto de esperar a que las cosas vayan dando fruto. Ajá. Y trabajando y buscando también por dónde innovar, ¿no? Ajá. A veces ya la competencia de lo mismo es amplia, pero ese seguir haciendo es lo que realmente da frutos, ¿no? Entonces en la modernidad pensamos que todo debe ser rápido, que todo debe tener resultados ya, porque eso es tiempo y dinero. Así es. Pero realmente hay un montón de cosas que uno tiene que ir tomando en cuenta, ¿no? El emprender es no dejarse vencer también. Interesante. No dejarse vencer porque conlleva, se me viene a la mente esta idea popular de que el agua puede cortar la piedra, ¿no? Entonces se pone una piedra, van cayendo gotas de agua y si se deja por mucho tiempo, perfora la piedra, por más dura que sea. Así es. Es como una buena metáfora de seguir perseverando, ¿no? De seguir avanzando. Y no dejarse vencer. No dejarse vencer, sí. Y entender que a veces no podemos solos y es necesario tal vez buscar ayuda, inclusive ayuda profesional en estos casos, en casos ya extremos que hemos conversado. Claro, casos extremos. Sí, en el tema de solo de emprendimiento, el trabajo en equipo puede funcionar bastante, ¿no? Por ejemplo, estas oficinas que hay de trabajo cooperativo, de coworking, ¿no? Son trabajos, oficinas que sirven para muchas empresas a veces, ¿no? Y entre las varias empresas costean el arriendo, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, ese trabajo en equipo a veces también es necesario, ¿no? Y el compartir, me imagino, también será un espacio de terapia un poco también. El compartir es un espacio de reconocerse también, ¿no? Cuando uno comparte y la otra persona le devuelve algo, a veces uno dice, sí, no, yo no me había caído en cuenta de eso, ¿no? Y ahí uno toma conciencia. Puede servir bastante también. Pablo, yo le quiero agradecer muchísimo. Esperemos que amigos de ustedes les pueda servir también todas estas indicaciones, todo este mensaje. Esperamos sus comentarios también y si es que hay algún tema específico de los que hemos tratado ahora con Pablo que quisieran ustedes que lo ampliemos, pues obviamente le vamos a invitar, Pablo, a nuevas entrevistas, a nuevos proyectos en conjunto. Así que esperamos que les esté ayudando todos estos videos, esperamos seguirles aportando con contenido de valor y les esperamos en el siguiente video. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y darle, pues obviamente, me gusta a este video y compartir con las personas que lo necesiten y estamos gustosos de revisar sus comentarios. Un abrazo. Chao, chao.